Imagínate esto, renaciste hace un año en un mundo paralelo como la villana de tu novela favorita, y como tu destino era morir, decides alejarte de todo un año para evitar ese destino. Pero una vez que vuelves a tu reino, te das cuenta de que has alterado la historia de la protagonista original de la novela y ahora las cosas no saldrán como tú lo esperabas. Sí, hoy vamos la historia de una chica que renace como la villana de su novela favorita. Esta historia comienza con nuestra protagonista, Charlize Riente, quien ha renacido como la villana de su novela favorita. Charlize es la hija del duque de Riente y desde hace muchos años ha estado obsesionada con el gran duque Calix hasta acosarlo interminablemente. Incluso cuando se enteró que el duque tenía una amante trató de matarla. Por lo que el futuro de Charlize no es nada prometedor y al ser una mujer de malos sentimientos termina siendo cruelmente castigada. Al darse cuenta que ha renacido como la villana de esta novela, solo piensa en cambiar el desarrollo de la trama para así evitar ser asesinada en el futuro. Para ello, le deja una carta al duque y desaparece a un territorio lejano. Al estar completamente alejada del duque decide vivir una vida tranquila disfrutando de la vida rural. Sin embargo, un día recibe el llamado de su padre para que regrese a la capital y días después mientras iba de camino se encuentra a un niño rodeado por varios hombres. Así que se baja rápidamente de su carruaje y rescata al niño. Al ver que estaba solo en la calle le dijo que podía acompañarle a su casa. Al llegar su padre se molesta ya que piensa que había tenido un hijo, pero ya que solo había estado ausente durante un año a Charlize le dio un poco de risa que piense que ese niño es su hijo. Resulta que su padre la había llamado, ya que el hijo del difunto emperador estaba vivo y a pesar de que todos pensaron que había muerto el día de su nacimiento, ahora se corre el rumor de que está desaparecido en la capital. Al escuchar esto, Charlize recuerda que el pequeño niño es una parte muy importante de la historia ya que la protagonista femenina Irian encuentra al niño y lo lleva con el duque. Con el tiempo el pequeño príncipe desarrolló un fuerte apego por la señorita Irian y ella se ve obligada a quedarse en la mansión del protagonista masculino donde ambos se enamoran. Sin embargo, Charlize le pregunta a su padre por qué la había llamado a la capital, pero resulta que al duque le preocupaba que no estuviera allí. Aunque esto solo es para evitar alguna sorpresa de Charlize producto de su comportamiento inesperado, ya que es conocida como una loca obsesionada por el gran duque. Algo así como una tonta que no sabe qué dirección tomar y siempre se sale con la suya. Así que piensa que su reputación había sido destrozada hasta ese punto y no había nada que pudiese hacer. En eso, el padre le aclara que las características del principito son bastante distintivas ya que tiene el cabello negro y los ojos azules. Así que, al ver al niño, se dan cuenta que es bastante parecido ya que también tiene la misma edad y se emociona al pensar que tienen al príncipe con ellos. Después de un momento tratan al niño como un tesoro y le dan un buen baño ofreciendo los mejores cuidados. Aunque Charlie sabe que, si devuelve al niño, el duque puede pensar que lo ha llevado para ganarse su favor. Sin embargo, luego piensa que la razón por la que el protagonista masculino se enamora de la protagonista femenina es gracias al pequeño príncipe. Por lo tanto, si es ella quien se lo lleva a casa, el desarrollo original de la trama cambiará completamente. Cuando el niño sale del baño, agradece por todas las atenciones que le han dado. Este pequeño llamado Sasha demuestra ser un niño muy amable y le aclara que nunca olvidará lo que ha hecho por él. Al escuchar esto, Charlie se muestra muy amable con este adorable niño, pero se da cuenta que su plan de vivir tranquilamente estaba totalmente arruinado. Esa misma tarde, el pequeño príncipe disfruta de un banquete, siendo esta su primera vez comiendo deliciosa comida. Charlie se fija en su lunar en la mejilla derecha tal como se lo describe en la obra original y confirma que realmente se trata del hijo del difunto emperador, quien es el niño que debería haber heredado el trono después de su muerte. Sin embargo, ese niño se supone que había muerto con la emperatriz hace 7 años y fue así como uno de los familiares del difunto emperador usurpó el trono. Sin dudas esta noticia no le gustaría para nada al emperador actual ya que podría intentar matar al niño si se entera de que está vivo. En eso recuerda que solo el gran duque Calix puede proteger a este niño, a pesar de ser la oportunidad en la que la protagonista femenina se encuentra con el duque, por lo que al hacer eso cambiará el rumbo de la trama para siempre. El padre de la chica siente malestar estomacal y regresa a su habitación, así que el niño piensa que el señor se siente mal por estar al lado de un niño sucio y maloliente como él. Pero Charlize le dice que de ninguna manera ya que él no es un niño maloliente y el principito le aclara que durante toda su vida la gente lo había visto de esa forma. Sin embargo, Charlize le dice que ahora nadie le dirá eso, y aparte su tío que lo quiere mucho lo protegerá. Charlize se da cuenta que no puede dejar que un niño tan lindo salga lastimado y quizás lo había conocido por designio divino y promete protegerlo. Aunque el chico se pone realmente triste cuando Charlize le aclara que lo llevará a una casa mucho más grande con su tío. Resulta que el chico no quiere separarse de Charlize y ella le dice que estará mucho mejor con su tío, así que no debe preocuparse. Aunque el pequeño niño siente que no hay nadie mejor que ella y Charlize recuerda que en la historia original,
Sasha había desarrollado un fuerte apego por la protagonista femenina y Charlize le dice que iría a verlo de vez en cuando. Por otro lado, el duque Calix parece estar muy preocupado de que aún no pueden encontrar al niño y a pesar de que se han hallado a 3 chicos con las mismas características, ninguno tiene relación con el difunto emperador. Allí comienza a pensar que quizás el emperador haya hecho un movimiento para evitar que encuentren al niño ya que está realmente aterrorizado de que el duque encuentre al príncipe heredero y lo utilice para tomar el poder imperial. Sin embargo, el duque solo desea que el hijo de su hermano pueda estar vivo y está dispuesto a darle cualquier cosa a la persona que lo lleve a salvo. Al día siguiente, se encuentran de camino a la mansión del duque en un carruaje y vemos que Charlize ha hecho una promesa con el principito. En eso Charlize le extiende un volante al pequeño que le muestra que él es el príncipe heredero. Por lo tanto, no debe decir el nombre de Charlize bajo ninguna circunstancia ya que, si descubren que ella había llevado al niño a la mansión, el duque podría molestarse y no dejarían que se volvieran a ver. El chico juró no decir nunca su nombre y en eso llega a la puerta de la mansión del duque, a pesar de estar un poco triste de que quizás nunca más vuelva a ver a Charlize. Mientras tanto, ella de regreso al carruaje se siente aliviada ya que el chico puede estar protegido con su familia, a pesar de que había cambiado la trama y la protagonista original no podría conocer al duque. Por esto se siente un poco mal por Irian que ya no tendrá la vida que estaba destinada para su futuro. De regreso a la mansión de su padre, las señoras de servicio se quedan impresionadas del gran corazón que ha desarrollado Charlize y les resulta realmente extraño este tipo de comportamientos en una chica que había sido muy cruel en el pasado. Esto hace enorgullecer a su padre a quien le da un gran abrazo, mientras ella piensa que en realidad no es la loca acosadora que solía ser la Charlize original y su padre le regala 5.000 deltens que es la moneda oficial del reino. Al día siguiente, Charlize pasa por el banco a retirar su dinero y se encuentra a una chica que se dedica a la pintura en las calles. Sin embargo, al fijarse bien se da cuenta que es Irian Lefrance la protagonista femenina de la novela original. Ella es hija de una familia de nobles caídos, quien desde temprana edad fue despreciada por todos. Pero su vida cambió cuando se encuentra con el principito y conoce al gran duque. Esto la hace sentir muy mal ya que siente que le ha arruinado su futuro a Irian y ya que siente mucho remordimiento, decide ayudarla un poco al intentar comprarle gran cantidad de dibujos, pero Irian se niega. Por otro lado, el duque está muy feliz de que Sasha haya llegado a la mansión y decide contarle un cuento mientras le ofrece todo su tiempo y comprensión. Sin embargo, el duque se pregunta que al ser un niño muy tímido cómo es que había podido llegar solo al ducado. Sin embargo, mientras duerme comienza a balbucear y nombra a la señora Charlize ya que la extraña mucho y el duque lo escucha. Luego de esto, durante todo el día el nombre de Charlize no puede salir de su cabeza ya que se dio cuenta que parece que Sasha por extraño que parezca extraña a alguien llamado Charlize. Y después Iván le dice que él ha estado pensando en cómo había llegado el joven maestro a la mansión ya que estaba muy limpio como para vivir en la calle. Aunque el chico continúa aclarando que había llegado por sus propios medios y ahora Calix se dispone a averiguar quién había ayudado a Sasha a llegar al ducado. Así que el duque le da la tarea a Iván de encontrar a Charlize cuanto antes. Por otro lado, Charlize aún no recibe noticias del niño después de 4 días y se pregunta por qué no han anunciado que han encontrado al príncipe. Y recuerda que en el próximo baile anunciarán la existencia de Sasha y Charlize recuerda que es en ese momento cuando Irian debe llamar la atención. Resulta que la familia de Irian estaba arruinada debido a dificultades financieras. De hecho, pagar el mantenimiento de la mansión se les hace realmente difícil. Charlize se da cuenta que Irian ha estado pintando mientras soporta las burlas de la alta sociedad, por lo que no es raro que haya rechazado su oferta de comprar las pinturas. Irian piensa que quiere hacerla sentir menos y le aclara que solo quiere compadecerse de su situación ya que es la primera vez que la ve y se le hace difícil entender que siente algún tipo de empatía por ella. Sin embargo, Charlize con tono autoritario le dice que ella siempre obtiene lo que quiere y le volvió a preguntar si estaban a la venta las pinturas. En eso se acerca a ella y le dice que sabe que ha hecho las pinturas con el corazón y esto hizo que Irian pudiese confiar en Charlize. Así que le vendió algunas pinturas y ahora solo piensa en el anuncio del gran duque, mientras se pregunta cuándo será el día en que lo haga. Por otro lado, su padre queda asombrado de que el niño realmente era Su Alteza el Príncipe mientras se pregunta cuál será su futuro, ya que existe la posibilidad de que no lo reconozcan. Sin embargo, en ese momento llega una carta de invitación ya que el gran duque ha invitado a Charlize al baile. Esto le parece muy extraño ya que, en la versión original, Charlize no había sido invitada ya que era una ocasión para presentar al futuro emperador. Ella recuerda que Charlize como toda chica problemática decide ir al baile a la fuerza y al ver que el duque está agarrado de mano con Irian, se deja llevar por los celos y trata de matarla. Aunque le parece un poco inquietante que el desarrollo de la trama
ahora será diferente al de la obra original y declaró que no asistirá al banquete. Al escuchar esto, su padre llora de emoción ya que se ha dado cuenta que su hija ha dejado de ser bastante problemática y se da cuenta que está pensando en la familia primero para no causar problemas innecesarios. Sin embargo, resulta que no todo es lo que parece ya que su padre está en contra de este pensamiento y le aclara que todavía es muy joven como para no ir al baile. Luego le dice que hará lo que le corresponde como padre y le ofrecerá su hija al duque para conformar un matrimonio. En eso Charlize quiebra una taza de la molestia y le dijo que no le gustaba el duque, pero su padre no le cree ya que desde siempre había sido conocida por sofocar hasta el cansancio al duque Calix. Aunque, días después no puede evitar asistir cuando su padre se le arrodilla para que asistiera al baile y al llegar se da cuenta que su padre la había manipulado. Al recordar la historia original, Charlize no creía en el cariño de su padre, por lo que siempre dudaba y actuaba de forma molesta a propósito. Ella sabe que los sentimientos le están jugando en su contra y siente que no puede hacer nada para evitarlo y cuando aparece el duque Calix, Charlize se da cuenta que es mucho más guapo de lo que esperaba. En ese momento, el duque decide presentarles a Sasha quién es el príncipe heredero. Cuando todos lo ven, se dan cuenta que realmente se parece al fallecido emperador y el pequeño niño se da cuenta que Charlize está presente, sin embargo, puede disimular. En ese momento Charlize se da cuenta que la mirada penetrante del duque Calix la puede atravesar y se pregunta por qué razón la está observando tanto, mientras se pregunta si ya el duque ha descubierto que ella ha llevado al niño al ducado. Luego Calix decide acercarse y le pregunta si pueden hablar un momento, mientras los presentes se sorprenden de que el duque quiera hablar con Charlize. Ella se pregunta qué querrá el duque, mientras se pregunta qué cara pondría la señorita Charlize de la novela original. Cuando esto sucede, Charlize siente como el tiempo se detiene y una extraña sensación invade su cuerpo al llenarla de incongruencia cuando tiene contacto visual con el gran duque. En la historia original, después de la muerte de Charlize, el duque queda muy conmocionado y decide esconderse en la mansión. Cuando estuvieron solos el duque sin titubear le preguntó quién había llevado al pequeño niño a la mansión ya que tenía curiosidad de si había sido ella, ya que Sasha había estado diciendo su nombre mientras dormía. En eso Charlize le confesó que no había estado buscando al antiguo príncipe, sino que lo había encontrado mientras paseaba con su carruaje. Al escuchar esto, el duque le agradece por rescatar al pequeño niño y le dice que ahora hará todo lo que quiera. Así que Charlize solo piensa en decirle que quiere verlo a menudo. Sin embargo, al decir eso solo sería sospechoso de querer jugar con Sasha como si fuese un boleto de lotería. Entonces le aclara al duque que tenía un regalo para el pequeño príncipe. Un pendiente de mineral claro que tiene una peculiar naturaleza de brillar en la oscuridad. Esto originalmente había sido un regalo de Irian a Sasha, justo cuando el niño pasó de ser un huérfano de la calle a un príncipe. Sin embargo, el pequeño príncipe se encontraría en una difícil situación más adelante al ser envidiado por otros niños quienes lo encerraron en una habitación solitaria y lo único que pudo ayudarlo a mantener la calma fue el pendiente que le había dado Irian. Y a raíz del incidente, el niño se encuentra con el dios de la luz. Así que le preguntó al duque si podía entregarle el regalo al pequeño y este le aclara que hará todo lo posible para dárselo pronto. En eso nos vamos a algunos días atrás cuando Iván le dijo al chico que harían una celebración para celebrar su regreso al ducado. El pequeño le preguntó si Charlize asistirá a la celebración, por lo que Iván pudo corroborar que la señorita Charlize lo había llevado. Al día siguiente, un tipo le dice al pequeño Sasha que debe tener cuidado con la señorita Charlize ya que ha estado acosando al gran duque durante más de 10 años y quizás se estaba acercando a él por pura conveniencia. Pero en eso llega el gran duque Calix e interrumpe al tipo para preguntarle a Sasha a dónde había ido Iván y le entrega el regalo que le había mandado Charlize. Así que el duque le dice a Iván que lo lleve con Charlize y Sasha se emociona al escuchar esto. De pronto el chico al ver a Charlize corre a abrazarla y le dice que la había echado de menos, por lo que le propone que esté a su lado de ahora en adelante y no se separen más. Una semana después en el ducado, Charlize nuevamente llegaba a visitar a Sasha ya que no podía evitar verlo llorar por su ausencia. Cuando hablan, Sasha le aclara a Charlize que puede llamarlo por su nombre ya que no le gusta que lo llame príncipe, aunque la chica sabe que si no lo hace su cuello podría volar. Sin embargo, en ese momento el mayordomo le aclara que puede aceptar la sugerencia del pequeño Sasha ya que el duque Calix lo ha aceptado. Después de esto fueron a la biblioteca y Sasha le dijo a Charlize que su tío era muy bueno ya que le leía un libro cada noche y en el ducado le cocinaban deliciosa comida. De hecho, su tío también le había regalado un caballo de madera y a Charlize se le salen las lágrimas de lo tierno que es Sasha. Allí Sasha le dice que se alegra mucho de verla y decide preguntarle si le gusta su tío, mientras Charlize se da cuenta que los rumores se han extendido tanto que Sasha conoce la situación. Aunque se da cuenta que era una buena oportunidad para hacerles entender que no le gustaba el duque y le dijo al niño que no le gustaba a su tío. Pero esto fue una sorpresa muy grande para Sasha que es tan inocente que piensa que entonces Charlize odia a su tío. Sin embargo, ella le dice que no
no lo odia ya que es una buena persona. Luego salieron a dar un paseo. Al acercarse al duque, Charlize logra ver un lago y comienza a recordar que algo malo puede pasarle al niño en ese lago ya que había recordado la historia original. Luego el pequeño Sasha le dice a su tío que la ha pasado muy bien estando con Charlize mientras le aclara que ella es la mejor persona del mundo. Al escuchar esto, el duque le dice a Charlie que ahora le debe conceder dos deseos, una recompensa por salvar a Sasha y otra recompensa por regalarle un objeto precioso. Charlize lo ve como todo un ángel y el duque le pregunta cuáles serán los deseos que va a pedir, mientras la invita otro día al ducado. Sin embargo, Charlize le agradece por su amabilidad y se despide de él esperando visitarlos una vez más, declarando en su mente que no vendría sola para la próxima ya que haría que Sasha e Irian pudiesen conocerse. 2 días más tarde, Charlize se encuentra con Irian y mientras charlan sobre pinturas, le pregunta a la chica si alguna vez ha tenido la intención de casarse con un hombre muy guapo. Pero a Irian no le gustan ese tipo de compromisos ya que quiere vivir su vida pintando, por lo que la idea de invitar a Irian al ducado había quedado en el olvido. En eso le agradece el tiempo que estuvo con ella y decidió irse ya que no quería arruinar más la historia de lo que lo había hecho, pero supo que de todas formas tenía que intervenir una vez más. El día del servicio religioso Charlize visita a Sasha, pero de camino se encuentra con Rosette, uno de los personajes que odiaba a Charlize en la historia original, y se dice que trató de hacerse amiga de la señorita Irian con el único fin de simpatizar a Charlize, pero realmente se terminaron volviendo muy cercanas. La chica pelirroja le dice que se había enterado de que se había recuperado de su condición como toda una persona imprudente y esto no era todo ya que también sabía que había visitado la residencia del gran duque, por lo que Charlize se dio cuenta que esta chica era bastante chismosa. Sin embargo, ya que la chica quiere correr el rumor de que le gusta el duque Calix, Charlize prefiere posponer la charla para otra ocasión. Luego de esto trata de encontrar a Sasha y al adentrarse un poco en el parque lo encuentra rodeado de algunos niños que parecen estarlo molestando. Al ver esto Charlize aparece inmediatamente para proteger a Sasha y los niños comienzan a llorar como unos bebitos. Sin embargo, uno de los chicos siente envidia de la posición de Sasha y decide empujarlo al lago. Aunque resulta que en ese lago el dios de la luz descansa bajo el agua y las personas no mueren allí, aunque se ahoguen. Por lo que Sasha, siendo un miembro directo a la familia imperial, puede respirar debajo de este lago sin ninguna complicación. Sin embargo, Charlize decide saltar para salvarlo y luego de llegar al fondo, logra capturarlo para sacarlo con vida. Por sorpresa está el gran duque esperándolos con una expresión de preocupación que le hace pensar a Charlize que quizás el duque siente algo por ella. Esa noche, el gran duque cuida a Sasha, mientras comienza a reflexionar por el gran amor que siente Sasha por Charlize. Un amor que viene del calor que puede sentir cuando está solo en la vida y el duque sabe lo que esto se siente ya que pudo sentirlo con su hermano cuando era solo un pequeño. En eso el duque sale de la habitación de Sasha y desea expresarle toda su gratitud a la princesa. Sin embargo, le dice que el incidente de Sasha quizás debió haber sido provocado por la emperatriz que ahora lo considera una amenaza debido a que es considerado el príncipe heredero. Ahora ya que había ayudado a Sasha quizás Charlize estaba en problemas con la emperatriz y ella le dijo que no debía preocuparse ya que podía resolver este tipo de problemas. Entonces el gran duque le propone convertirla en benefactora, pero esto es un halago muy grande para Charlize que le aclara que no es necesario que lo haga. Aunque el duque le expresa que está realmente agradecido por su acto de valentía al salvar a Sasha, mientras se pregunta qué había cambiado en Charlize que ya no lo acosa como solía hacerlo. Al volver a la mansión de su padre, este le da un gran abrazo y ella le dice que no debe preocuparse ya que está completamente bien y los rumores se corren entre las chicas de servicio que son todas unas expertas en el área de las noticias. Con esto Charlize se da cuenta que debe ser bastante cuidadosa de ahora en adelante y de pronto escucha un ruido extraño en su habitación. Al entrar, se encuentra con el dios de la luz quien ha ido a visitarla para aclararle que debe ir con Sasha. Resulta que el dios de la luz le pide un consejo para presentarse frente al pequeño Sasha y Charlize le dice que puede convertirse en un animal, pero uno que no sea tan grande y ahora ella se encargaría de conocer qué animal sería más encantador para Sasha. Al día siguiente, se da cuenta que ya puede pedir un deseo ya que en la novela original se menciona que el dios de la luz puede conceder deseos. En eso recibió la noticia que han llegado 2 cartas, una de parte de Irian y la otra es de la emperatriz, quien desea invitarla a tomar el té juntas, por lo que todo apunta a que se armara una putiza de las buenas. Al día siguiente, se dirige al palacio y la emperatriz Carolina Lennox le da las gracias por haber salvado al príncipe heredero. Ahí vemos que la emperatriz era conocida en la obra original por su capacidad de envenenar a las personas, utilizando tazas de té. Así que Charlize se da cuenta que el veneno seguramente debió haber sido aplicado con una capa fina en una taza. Pero esta vez parece que la emperatriz tiene otros objetivos y le pregunta si quiere casarse pronto,
pero Charlize le dice que aún no está interesada. Y esto es así ya que se había dado cuenta que la emperatriz estaba buscando algún pretexto para sacar información sobre su matrimonio con el duque y Charlize recordó que en la historia original podría morir por relacionarse con el duque Calix, así que le dijo que no tenía intenciones de casarse aún. Esta respuesta era todo lo que la emperatriz necesitaba y en ese momento acabó la reunión. Cuando Charlize salió por la puerta, la emperatriz supo que la chica era más descarada de lo que pensaba y pensó que debía eliminar a Charlize lo antes posible para que su lugar pudiese ser preservado. Pero para lograr esto se acercarán a Irian LaFrance, su mejor amiga. Después de unas horas, Irian fue al ducado de Rienta a visitar a Charlize, quien al parecer le había estado esperando para una reunión. Al llegar Irian la felicitó ya que se había corrido el rumor de su amor con el duque y la futura boda que se llevará a cabo. Al escuchar esto, Charlize solo pensó que estaba ocupando su lugar ya que originalmente ella tenía que casarse con el duque. En eso Irian le muestra una invitación a Charlize referente a la exposición sobre la noche de los jóvenes escritores y al verla Charlize se dio cuenta que era una exposición que había salido una vez en la obra original. De hecho, el trabajo del Marqués de Banachel también estará en la exhibición y Charlize comenzó a recordar que el Marqués de Banachel al principio se convirtió en un aliado de la emperatriz y que supo que debía asistir. Una semana después en el ducado de Rienta le avisaron a Charlize que el gran duque había ido a visitarla y justo en ese momento el duque se bajó con el pequeño Sasha. En eso fueron recibidos por Charlize y el pequeño Sasha le menciona que la había extrañado. Así que ella lo abraza como a un peluche adorable y se disculpa por haber tardado en responder su carta. Resulta que Sasha le había enviado una carta a Charlize con la ayuda de Iván, quien escribió todo lo que el niño había dicho. Sin embargo, Sasha le mencionó que había puesto la carta en el sobre y le había colocado un sello. Pero Charlize recuerda que al recibirla no tenía un sello y obviamente alguien más la había revisado para saber lo que el chico había enviado. En eso entran al palacio y Sasha le dice a Charlize que le encantan los dragones. Pero después de un rato el duque le dice que debe ir a visitar al pequeño pronto y Charlize le menciona que estará ocupada por los próximos 3 días ya que tendrá una agenda apretada. Sin embargo, ya que Charlize tenía que ir a la exposición, piensa que si Calix asiste podría conocer a Irian y decide invitarlo para lograr una conexión entre Irian y el duque. Así que el duque al recibir la invitación acepta encantado. Allí Calix le comenta que el día que el pequeño cayó al lago, el duque de Bayer lo había contactado para disculparse ya que su hijo había sido bastante descuidado al empujar a Sasha al lago, aunque esto era para que la chica no se preocupara tanto del cuidado de Sasha. Luego que se despiden, Charlize queda sola con su mayordomo y decide preguntarle el nombre del tipo que selecciona las cartas que llegan a la residencia del duque ya que sospecha que se puede tratar de un espía. Así que, al revisar todos los documentos, no pudo encontrar ninguna relación con la emperatriz, pero se pregunta si han sido mera coincidencia las cosas que sucedían últimamente. El día de la exposición Noche de Jóvenes Artistas, Charlize llega bastante elegante y se da cuenta que ese día se ocurrirá un problema de falsificaciones que pudo ver en la historia original. Después de un rato se dio cuenta que Irian estaba junto al Marqués de Banachel y le pareció algo bastante extraño. Sin embargo, Irian le enseña las obras a nuestra protagonista y Charlize puede notar saber que el Marqués de Banachel estaba siendo utilizado por la emperatriz para reunir dinero. Resulta que la emperatriz tenía problemas financieros ya que su padre el duque Linux era un adicto a los juegos de azar y ya que necesitaba fondos para deshacerse de Sasha, le ordenó al Marqués Banachel que vendiera esculturas. Después de esto, Irian le muestra sus trabajos, pero la mente de Charlize está en otro lado. Luego de un rato Charlize se encuentra con una chica vestida de hombre y después de intercambiar unas copas de vidrio, la chica las deja caer al suelo y mancha el vestido de la princesa. Ella le dice a la chica que no se preocupe y la acompaña a otro lugar para regalarle unas monedas de oro, aunque se da cuenta que es bastante parecida a Sasha. Después de esto, en el palacio se da cuenta que alguien está tomando una estatua e intenta escapar. Sin embargo, Charlize lo tomó por el cuello y se dio cuenta que era Ron, el encargado de las cartas en el palacio. El tipo le dice que era un malentendido debido a que solo había ido a la exposición ya que habían dicho que la exposición era bastante genial. Luego aparece el duque Calix y uno de los ayudantes del palacio extrae una bolsa de herramientas de Ron y el duque Calix da la orden de llevarlo al ducado de Rienta para proceder con el interrogatorio. En eso, el duque Calix, que hace unos días no se veía muy interesado en asistir a la exhibición, confiesa que solo lo había hecho para revelar que la mayoría de las obras eran imitaciones. Sin embargo, se pregunta
preguntan por qué están utilizando un sirviente de Rienta como infiltrado y Charlize se da cuenta que ahora la emperatriz está en su contra por haberla rechazado en un momento. Después Charlize le presenta al duque Calix a Irian y al parecer hay una especie de conexión, mientras Charlize se emociona al ver esto ya que era lo que siempre había estado esperando. Las miradas del gran duque Calix e Irian Lafrance se cruzan y podemos apreciar el primer encuentro de los protagonistas de la historia original. Sin embargo, en ese momento Charlize se da cuenta que Irian lo único que hace es alabar a la princesa y se decepciona un poco ya que no parece haber una conexión amorosa entre ellos. Después de un rato Ron trata de explicar lo sucedido y Charlize lo interroga para identificar a la persona que lo había contratado para robar en la exposición. Así que después de ponerlo en aprietos, el chico le dijo que solo había hecho lo que había ordenado el duque Linux, que es el padre de la emperatriz. Como sabemos, este tipo es un adicto a los juegos de azar que con sus acciones ha llevado a la bancarrota a la familia Linux y que es la razón principal por la que la emperatriz tuvo que pasar muchas dificultades financieras en secreto. Y a pesar de que no entendía muy bien la relación entre ellos y la razón por la cual querían robar en la exhibición, supo que no era un buen momento para convertirse en el blanco de la emperatriz. Así que al preguntarse qué haría con Ron le mencionó que sí estaba consciente de que había cometido un crimen con el cual podía ser condenado a muerte. Pero debido a la insistencia del tipo en ser perdonado, Charlize decidió dejarlo con vida, aunque con la condición de que si le llegaba a decir algo al duque Linux lo encontraría y le cortaría el cuello. Esa misma noche mientras dormía, Charlize recuerda momentos de su pasado y al levantarse se siente exhausta, así que le dijo a la señora de servicio que le llevara sus medicamentos. Algo que sorprendió a la señora de servicio ya que dicha medicina tenía un sabor muy amargo y en el pasado la señorita Charlize gritaba y tiraba todo lo que estaba a su paso cuando se la daban. Al tomarlas Charlize se da cuenta que es un poco amarga, pero esto era necesario ya que siempre había sido muy enfermiza desde pequeña y pese a los esfuerzos del duque nunca lograron encontrar una cura. En ese mismo momento en el Palacio Imperial, la emperatriz piensa que la princesa Charlize es bastante habilidosa ya que esperaba que su reputación cayera cuando Ron robara una de las esculturas, pero se dio cuenta que debía utilizar otros métodos para hacerla caer. Charlize sabe que la emperatriz debe estar ideando un nuevo plan para someterla, mientras recuerda que en la historia original la emperatriz usaba a las personas como marionetas que actuaron de acuerdo a su voluntad para que no tuviesen otra alternativa que acudir a ella. De hecho, la Charlize original también fue una de las marionetas de la emperatriz, aunque supo que no sería fácil volver a sobornar a un sirviente ya que debido a este incidente la seguridad del ducado se hizo más estricta. Incluso ahora la emperatriz no podrá ejercer su poder y deberá depender del emperador, por lo que seguramente buscaría obtener su influencia en el gremio de Rienta. En la historia original se convirtió en el gobernante del sur a través del gremio y fue entonces cuando pudo mantener el estatus de la familia Linux haciendo más sólida su fortaleza. Sin embargo, para que lograra esto llevaría mucho tiempo y hasta entonces debía averiguar quién era la marioneta de la emperatriz. Días después, Charlize visitó al jefe de la guardia de la capital para colaborar en un caso y después de salir recibió un regalo de Melissa la sirviente, mientras recuerda todas las atenciones de esta mujer con ella. De camino Charlize pudo ver a Rosada Eclipse, quien se encuentra discutiendo con su primo Frey y Charlize recuerda que en la historia original este tipo era visto como un idiota y justo cuando llegó Charlize a interrumpir, el tipo decidió salir corriendo ya que ambas chicas tenían que hablar. Resulta que Rosette había perdido a sus padres recientemente y se había quedado sola en el mundo con la responsabilidad de administrar la enorme riqueza de su familia. Sin embargo, su tío cegado por la codicia robó el sello de la familia y se designó a sí mismo como su tutor. Por lo tanto, Charlize se está ofreciendo a ser su testigo sin necesidad de presentar una objeción ya que su tío seguramente había sobornado a superiores. Al escuchar esto, Rosette se sintió un poco temerosa ya que tener a la princesa como testigo sería de mucha ayuda. Y a pesar de que Rosette pensaba que Charlize solo quería ser amable y no lo decía en serio, en realidad Charlize sintió su desprecio de inmediato. Por otro lado, el duque Calix habla con Iván sobre la investigación a la emperatriz, mientras recuerda la carta que le aclaraba que el hijo de su majestad estaba vivo. Esa carta fue enviada por un remitente desconocido, después de la muerte de la madre de Sasha quien antes de morir, le pedía a su esposo, es decir, el hermano del duque Calix que hiciera a Sasha hijo de la emperatriz. Por lo tanto, después del funeral de la madre de Sasha, ambos trasladaron al pequeño al palacio de la emperatriz sin que nadie lo supiera y a pesar de que todo parecía ir bien,
El hermano del duque Linux había pensado en revelar a la madre biológica del niño cuando llegara el momento, pero después de un tiempo falleció de una enfermedad desconocida y poco después se difundió la noticia de la muerte de la emperatriz viuda y el pequeño Sasha. Todo esto parecía ser una conspiración y el duque Calix sabe que debe darse prisa y comprobar si la emperatriz viuda está viva o muerta. Al día siguiente, Charlie se encuentra con el pequeño Sasha, quien la recibe con un gran abrazo y ella lo invita a dar un paseo por el jardín, por lo que el chico está muy feliz con la idea. Sin embargo, en ese momento están siendo seguidos por el gran duque, quien no puede apartar la vista del pequeño Sasha, por lo que cuando llegan a un gran jardín de flores, el pequeño Sasha queda maravillado con toda la variedad de hermosas rosas que se encuentran en el jardín. Sin embargo, al llegar a unas peculiares flores, Charlize recuerda que en la obra original había sido ella misma quien las había mandado a sembrar, ya que eran las flores favoritas del gran duque Calix. Y en ese momento él le agradeció el gesto, aunque después de todo había sido obra del jardinero. En ese momento se crea una escena algo romántica y Sasha puede sentir la conexión entre el gran duque y Charlize, así que decide decirle a Iván para jugar juntos con el objetivo de dejarlos solos. En eso Charlize se da cuenta que debe responder antes que la emperatriz se mueva de nuevo, ya que Rienta podría verse en problemas, aunque de pronto accede a otra dimensión y puede ver el futuro. Charlize puede ver el futuro a través de las personas principales de la obra original, aunque recuerda que nunca ha visto un futuro en ninguno de los otros personajes de la historia original a excepción del duque. Ahí recuerda que alguien había aparecido en la historia original que aún no había conocido y que se presentaba como una candidata prometida del duque Calix llamada Levet Rornatus. Por otro lado, la emperatriz se siente como una extraña en su propio palacio, como una pieza de rompecabezas en el lugar equivocado, ya que siente que está fuera de lugar. Allí recuerda que en el pasado los nobles no reconocían a los hijos ilegítimos, ya que incluso si los criaban solo eran usados como un medio de alianza matrimonial. Sin embargo, su padre era totalmente diferente, ya que el duque Linux consideraba a todos los seres con la sangre de Linux por igual y no creía que ninguno de sus familias debía ser ignorado bajo ninguna razón. En un momento se dedicó a matar a todas las personas que supieran de la existencia de la bebé que había nacido en ese momento y que es la emperatriz. Incluso su propia madre debió enfrentar la muerte y en el mundo social la pequeña niña creció como la hija de la duquesa muerta. Ahora, después de tanto tiempo, se pregunta si más que el estigma de haber nacido tras la muerte de sus padres, lo que era más importante era el linaje, y de pronto con todos los conocimientos adquiridos de su padre quiso devolver algo de su propia medicina y le dio un poco de veneno para acabar con su vida. Al día siguiente Charlie se encuentra en un orfanato patrocinado por Levet, la supuesta candidata del duque, y a pesar de que ha estado pensando en diversos escenarios aún se pregunta de qué forma será más conveniente conocerla, si es actuando como una de sus seguidoras o fingiendo estar loca y empezar una pelea de miradas. Sin embargo, todas estas cosas la llevarían a la perdición y se pregunta si hay una manera de poder identificar cuál sería la mejor decisión. En eso Charlize recibe la visita de la chica que había conocido, justo cuando uno de los vigilantes del palacio decide tomarla por la camisa. Charlize, al ver esto, le transmite una mirada demoníaca por haber maltratado a la niña, aclarando que no podía intentar hacer cumplir la ley sin tener algo de poder, y el tipo, disculpándose, salió corriendo de inmediato. Resulta que esta chica había estado trabajando fuerte ya que necesitaba dinero y Charlize le mencionó que le daría suficiente dinero por su duro trabajo y la lleva a conocer a Levet. En eso aparece Lady Lodar en su carruaje y se disculpa con Charlize por la imprudencia de su carruaje que iba a toda velocidad, y aunque todo parecía planeado, la verdad fue pura coincidencia. Levet le preguntó a Charlize si se encontraba bien y por las dudas decidió invitarla a su casa ya que no estaba lejos de allí, mientras Charlize se da cuenta que es la oportunidad perfecta para conocer a esta chica y descubrir un nuevo futuro. Se dice que en la obra original había un total de 3 familias ducales en el imperio, la familia Rienta, Linux y Bayer, que se enredó con Sasha. Pero ni los Linux ni los Bayer tenían asegurado el puesto como herederos, y a diferencia de ella misma, la única reconocida en la sociedad era Levet, quien luego aplastaría a Charlize en la obra original. Y a pesar de que pensó que esta chica conocería a la emperatriz para luego entrar al desarrollo de la obra original, todo era peor de lo que esperaba y sentía que no tenía tiempo ni para tomar un respiro. En eso se encontró con el dios de la luz, quien había tomado la forma de un lagarto para visitar al maestro Sasha, pero terminó un poco decepcionado ya que el niño se había espantado al verlo y no tuvo otra opción que escapar. El dios de la luz le mencionó que había estado pensando cuánto amor sentía el niño por ella, ya que parecía feliz por todo al estar junto a ellos, y le pide que lo lleve con ella para poder acercarse a Sasha. Justo a la hora del almuerzo, el padre de Charlize le pregunta por qué trae un lagarto encima y ella le menciona que se lo quedará porque es lindo. Aunque su padre le confiesa que ya se había enterado de que recientemente habían aparecido imitaciones entre los artículos de gama alta que salieron al mercado, y Charlize supo que finalmente la emperatriz había hecho su jugada.
Entonces su padre le menciona que seguramente en los próximos días estará ocupado verificando de dónde provienen las falsificaciones y Charlie se ofrece a ayudarlo ya que tiene mucha confianza en sus conocimientos. Ahora con esto, podía usar el trabajo como excusa para así atrapar al farsante, mientras recuerda que en la historia original el tipo estaba en un área remota llamada las 3 calles de la capital y a pesar de que era lo único que recordaba se dio cuenta que era una gran ventaja. Días más tarde decide acudir a la zona de forma sigilosa para intentar investigar al farsante, mientras el dios de la luz siente que el trayecto es muy incómodo y se pregunta en qué momento llegarán. Después de largas horas de camino, finalmente llegan al lugar y a pesar de que la princesa es recibida con halagos por uno de los chicos de la recepción, Charlie sin titubear aclara que necesita un artículo con urgencia de gran valor para ella. Entonces le entrega el modelo del artículo que desea pedir y le ofrece el pago inicial para el trabajo de inmediato, así que el chico decide aceptar. Por otro lado, en el Gran Ducado, Sasha se encuentra jugando con el duque e Iván, pero a pesar de que el pequeño niño pierde todas las partidas, su tío lo invita a seguir practicando para que pueda ganar en un futuro. Aunque el pequeño niño demuestra mucha gratitud con el duque debido a que la princesa Charlize y él han sido las primeras personas en ser buenas personas con él y al escuchar esto el gran duque se da cuenta que Sasha no tiene recuerdos de la ex emperatriz. El duque Calix recuerda las últimas palabras de su hermano mayor quien le había pedido que cuidara a Sasha antes de morir, por lo que ahora se aseguraría de proteger al niño. Allí comienza a recordar que por un momento esa promesa no se iba a cumplir cuando su medio hermano ascendió al trono afirmando que no se podía dejar vacío el lugar de la familia imperial por mucho tiempo. Y a pesar de que Calix era el más apto para tomar el trono, su madre era de origen plebeyo y no era apto para ocupar el trono. Así que cuando se enteró de que Sasha había muerto, sintió una tristeza muy grande ya que no había podido hacer nada hasta convertirse en adulto y establecerse como gran duque. En eso acudió al rey para que le permitiera identificar a aquellos que se hacían pasar por el príncipe y el tipo estuvo de acuerdo con entregarle el trono cuando regresara el príncipe. Aunque Calix sabía que las palabras del emperador de entregar el trono no habían sido sinceras y 7 años después milagrosamente Sasha había regresado. Este niño experimentaba varias emociones al regresar ya que no podía comer alimentos que no eran de su agrado y tenía costumbres como hacerse el dormido con el objetivo de no bañarse. Sin embargo, el duque Calix solo quiere que el pequeño tenga una vida normal como un niño de ciudad ya que espera que todos los malos recuerdos se hundan bajo las profundas aguas. Y a pesar de que no ha querido interrogarlo se da cuenta que es su trabajo encontrar la verdad. Pero la tarea de revivir recuerdos al niño le parece extremadamente dolorosa y sabe que debe encontrar una forma de averiguar lo que había sucedido. En eso siguen charlando y el pequeño le menciona que le gustaría escribirle una carta a Charlize, así que el duque le dice a Iván que le lleve papel y lápices para escribir su carta. Minutos después, Sasha colorea una bonita carta donde aparecen el duque y Charlize junto a él agarrados de la mano con el objetivo de mencionarle que la extraña y que le agradece por las fresas deliciosas que había comido el día anterior. Por otro lado, en el gremio de Rienta, aún Charlize sigue investigando sobre los productos falsificados, pero resulta que ya tiene un plan para atrapar al farsante. Para ello utilizará los servicios de Cesare Vice, el capitán del gremio de Rienta quien, a pesar de ser un poco quisquilloso, es un excelente trabajador y ahora que ha creado una falsificación perfecta planea utilizarla para atrapar al falso mercader. Luego de esto, Charlize visita a su padre y le menciona que últimamente al conocer su trabajo decide proponerle un producto que lo ayudaría. En eso les muestra un broche dirigido a los nobles, ya que la joya del broche es real y solo necesita enviar el primer prototipo al falso mercader para ver si tiene conciencia. Por lo que el padre de Charlize se da cuenta que la chica tiene grandes dotes para los negocios. Después de unos días Charlize recibió nuevamente una invitación para charlar con la emperatriz quien le pregunta de inmediato cómo van los asuntos con el duque. Así que ella le responde que ha estado buscando el consejo de su majestad para manejar bien la mano de obra. Mientras la emperatriz queda un poco confundida ya que el comerciante de falsificaciones había dicho que los prototipos estaban hechos y habían sido enviados, así que se pregunta por qué necesitan mano de obra. Pero Charlize le confiesa que en los últimos días se había estado preparando para lanzar un producto bajo su nombre y a pesar de que hace poco había recibido un prototipo, estaban indecisos si cambiar de artesano antes de pasar la producción ya que seguramente no podrá hacer muchas piezas. La emperatriz al escuchar esto se ofrece a ayudarla, mientras piensa que todo es mejor de lo que pensaba ya que con esto la princesa sería conocida por distribuir productos falsificados y si le extiende su mano sería su única salvación. Pero lo que no sabía la emperatriz era que el plan de Charlize estaba saliendo como había esperado y sin mediar más palabras decidió despedirse, no sin antes pedirle una última consulta para que la acompañen al carruaje ya que había olvidado entregarle un artículo. Y a pesar de que la emperatriz le dice que enviará al conductor, Charlize le aclara que había visto a uno de sus asistentes frente a la puerta,
algo que le parece bastante extraño a la emperatriz ya que Charlize al parecer conoce a una de sus extremidades. Resulta que Charlize se había tomado el tiempo para analizar a este hombre de cabello castaño con ojos grises y con movimientos muy sutiles llamado Noé, quien es una extremidad de la emperatriz. Así que al montarse al carruaje se despide del chico sabiendo que el propósito de ese día había terminado. Al día siguiente, Charlize lee la carta escrita por Sasha y se siente muy conmovida. Aunque se pregunta si podrá continuar con todo eso ya que la emperatriz está interesada en ella y ahora necesitará a alguien que se mueva muy en secreto cerca de Sasha. Esto se debe a que lo tomó como amenaza y quiere mantenerlo bajo control, incluso si eso incluye ahogarlo en un lago, y Charlize siente un poco de temor ya que alguien podría atentar contra el pequeño, mientras piensa que todos los niños deben ser protegidos porque ninguno merece salir lastimado. En eso la servidumbre le avisa a Charlize que el príncipe ha llegado y después de unos minutos ayuda al pequeño Sasha a escribir ya que desde hace algunos días había estado estudiando a diario. Después de unas horas, Sasha debía regresar, mientras Charlize se da cuenta que hay muchas cosas que no ha visto aún de ese pequeño niño y solo desea ver su cara sonriente un poco más. Antes de irse, ella le regala un anillo hecho de trébol que el niño adorará por el resto de su vida, aunque se siente un poco apenado ya que no tienen nada que darle de regreso. Así que antes de irse Sasha le pregunta si puede volver a visitarlo con ojos tiernos y Charlize le dice que él siempre puede visitar el ducado de Rienta. Esto fue muy doloroso para Sasha ya que no le gustaba la idea de mantenerse alejado de Charlize. Sin embargo, se dio cuenta que debía hacer un esfuerzo por no llorar y trató de mostrar su mejor cara a la princesa. Unos días después en el ducado de Rienta, todos se preguntan qué ha estado pasando con Charlize en los últimos días ya que al parecer la notan bastante triste. Aunque es todo lo contrario ya que Charlize piensa que no tiene tiempo para ser débil ya que no hay espacios para sentimentalismos en su vida y ya que de ahora en adelante tendría menos encuentros con el gran duque, debía tener más cuidado que antes. Ahora el plan era averiguar quién estaba persiguiendo a su padre y para ello deberá centrarse en lo que ha hecho hasta ese momento. Luego de un rato llegó una carta del duque Calix con la lista de los artesanos que conocía y al verla se dio cuenta que había más comerciantes de los que pensaba y supo que alguno de ellos debía ser la marioneta de la emperatriz. Luego Charlize mandó al ayudante de la emperatriz a crear 30 prototipos del producto con el objetivo de mantener engañada a la emperatriz. Luego, debido a que Cesare había elogiado uno de los objetos que la princesa había mandado a construir, se le ocurrió la idea de utilizarlo para enseñar a los niños del orfanato para que pudiesen ser contratados por el gremio. Por otro lado, el ayudante de la emperatriz le lleva noticias de que la princesa ha comenzado a moverse como habían esperado ya que había ordenado 30 prototipos. Al escuchar esto, la emperatriz se dio cuenta que Charlize era bastante torpe al caer en la trampa y ya creaba sus planes para hacer caer a la princesa. Después agradece la amabilidad de su ayudante ya que había demostrado ser bastante competente. Sin embargo, en realidad piensa que el chico es un idiota útil y gracias a él, las cosas han salido muy bien ya que si un artesano hace una falsificación la princesa no tendrá oportunidad de darse cuenta y cuando lance el producto al mercado, su honor caerá al suelo, mientras la emperatriz ya puede saborear la victoria. Sin embargo, a pesar de que sentía que todo iba según lo planeado, después de unos días recibió la visita de la princesa y le pareció bastante extraño. Charlize de forma amable le comenta que la persona que le había recomendado había hecho una falsificación y la visita tenía el objetivo de utilizar su poder para hacer justicia.